Sumar ha registrado la propuesta no de ley relativa a la exención de IRPF en las subvenciones para la rehabilitación de edificios en zonas vulnerables. La resolución de la Erasis Plus ya está aquí y viene con recortes respecto a la anterior convocatoria. Cerca de tu casa. Lo que pasa en Palma Palmilla. Con Blanca Duque. Hoy en Cerca de tu casa analizamos la situación de la proposición no de ley sobre la exención de IRPF en las subvenciones para rehabilitación de edificios. Conocemos cómo es para nuestras vecinas practicar el Ramadán y descubrimos qué le ha sucedido a Carlos Torres esta semana. En el control técnico contamos con Noemí Carbonell. Yo soy Blanca Duque Serrano. Comenzamos. Visita colorcomunitaria.org y dona €1 al mes. Hace un par de días informábamos del retraso en la resolución provisional de la Erasis Plus y finalmente ayer por la tarde la Junta publicó a qué proyectos y entidades plantea dar subvenciones para la mejora de la empleabilidad y otros aspectos de la vida de las personas en zonas desfavorecidas desde la semana que viene, el próximo mes de abril, hasta el 31 de diciembre de 2028. Alejandro Blanco, al que traemos aquí cada vez que hay que desgranar cuestiones complejas. Muy buenas. Muy ¿Qué buenas. titulares podemos sacar? Bueno, las cantidades a proyectos en los que el barrio está presente son entre un 15 y un 33% inferiores a las de la anterior Erasis, la de 2022, dependiendo de si tenemos en cuenta a entidades que no estaban en aquel año en Palma Palmilla o si las tenemos en cuenta. ¿Qué proyectos se han aprobado provisionalmente? En la provincia de Málaga se aprueban 32 proyectos, de los cuales 11 beneficiarán al barrio total o parcialmente, después vemos esto, por importes. Prodiversa, 110.000 euros al año, Naim, 103.000, Impavi, 89.000, estas son cantidades aproximadas, Animación Malacitana, 68.000 al año, Marcelino Champañán, 66.000, Arrabal, 65.000, Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, 63.000, Codenaf, 41.000, Color Comunitaria, nuestra entidad, 34.000, CREA, 31.000 y Vive, 22.000 euros al año. El resto de entidades que habían optado no han conseguido la resolución provisional. Estos importes anuales se ven un poco reducidos en la última anualidad, la de 2018, porque esa anualidad dura 9 meses en vez de los 12. ¿Y cómo queda la cosa si comparamos la Erasis Plus de ahora con la de 2022? Bueno, por asociaciones, la que comparativamente sale peor parada es la nuestra, justamente, Color Comunitaria, con un 77% menos de cuantía que en la anterior Erasis y con un 75% menos. Es la diferencia entre lo solicitado en este año y lo preconcedido en esta resolución provisional. Otras entidades como Animación Malacitana, Asociación Marroquí y Vive sufren recortes de entre el 31 y el 51%, insisto, comparando la anterior Erasis con esta resolución. Impavi y Codenaf ven reducida sus ayudas entre un 11 y un 21% y Prodiversa y Naim la ven aumentada en torno a un 5%. Ahora entonces, ¿qué va a suceder? Ahora estas entidades tendrán que ajustar la cuantía que la Consejería de Inclusión Social les propone, que en todos los casos es menor de la solicitada, y también reducir de forma proporcional y justificada las actividades y el número de personas atendidas conforme a una serie de reglas que establece la Junta de Andalucía. Esto es lo que venimos llamando, se conoce como la reformulación. A partir de aquí, ¿qué puede pasar? Puede pasar que algunas asociaciones rechacen los proyectos debido a bajas cuantías propuestas por la Consejería o que en las reformulaciones se reduzcan o desaparezcan las actuaciones en Palma Palmilla, en el caso de asociaciones que han previsto acciones en este barrio y también en otras zonas con problemas sociales de la ciudad de Málaga. Las asociaciones entonces, ¿cuándo podrán empezar a hacer las actividades? A ver, en teoría la semana que viene.
En la práctica esto es mucho más complejo, porque el ingreso de la subvención del primer año podría ser en junio. Es un cálculo que hacemos, es una hipótesis también basada en los ritmos de la administración y en una de las instrucciones que da la Junta para que las asociaciones modifiquen sus proyectos. ¿Qué dice esa instrucción? En la primera anualidad, los meses de trabajo del personal pueden ser de 10 en vez de 12 meses. Así que, bueno, ahí tenemos ese margen hasta junio. Seguiremos informando. Gracias, Alejandro, Muchas por gracias. contarnos todos los detalles. Colorcomunitaria.org 107.3 FM. Sumar ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para pedir la exención de IRPF en las subvenciones destinadas a la rehabilitación de viviendas de familias en situación de vulnerabilidad. Para explicarnos más sobre esta medida y su impacto, tenemos con nosotros a Tony Valero, diputado de Sumar en el Congreso. Muy buenas, bienvenido. Muy buenas, gracias por invitarme. Un placer estar con vosotras esta mañana. ¿En qué consiste, no? ¿En qué punto está, más que en qué consiste esta propuesta no de ley? Bueno, se trata de abordar una cuestión que pasa desapercibida muchas veces, que queda circunscrita a vecinos y vecinas que se ven con un problema, y ese problema de tener edificios y viviendas que necesitan rehabilitación. Eso, en última instancia, lo que nos está hablando es del derecho a tener una vivienda, pero tener una vivienda digna, en condiciones. Pues bien, vecinos y vecinas solicitan subvenciones que les son concedidas, pero después cuando tienen que tributar por el incremento patrimonial en el IRPF, es decir, al haber habido una mejora en tu casa, pues evidentemente te va a afectar en los impuestos que pagas, pues ven que no pueden afrontar esa carga impositiva, que lo que les supone en el IRPF, pues hace que o bien tengan que seguir endeudados hasta que pagan esos impuestos, o bien en el caso de vecinos y vecinas que no han pedido esas subvenciones, que renuncien a hacerlo, que digan, bueno, pues ciertamente aunque me llegue la subvención, después al final lo comido por lo servido, como se diría, ¿no? De tal manera que yo creo que se genera un perjuicio muy grande a vecinos y vecinas en su mayoría vulnerables, es decir, que tienen ingresos bajos, pero que tienen los mismos derechos que el que tenga más ingresos, que aquí de lo que estamos hablando es de una cuestión de derechos. Y me parece que tenemos que considerarlo desde una perspectiva muy amplia. En primer lugar, eh, se nos llena la boca de hablar de que haya una transición verde en nuestro país, de que haya una rehabilitación de las viviendas y una adecuación energética de las viviendas. Eso tiene que ser de manera justa, es decir, se tiene que hacer en condiciones de posibilidad para que nadie se quede sin hacerlo, no para que haya algunas comunidades de vecinos que reciben estas subvenciones y acometen las reformas porque tienen capacidad adquisitiva para después afrontar los impuestos que llegan, y otras que no pueden afrontar eso y por lo tanto dejan de hacerlo. La transición ecosocial a la que nos referimos tiene que ser justa. En segundo lugar, creo que esto también tiene que ver con un elemento fundamental de lo que tiene que ser una democracia, y es que haya justicia fiscal, que pague más quien más tiene. Eso es así. Y en nuestro país no hay justicia fiscal. En nuestro país, si miramos las cifras, nos damos cuenta, son escandalosas. Yo las estaba repasando antes. El 20% más pobre en nuestro país paga el 27% de sus ingresos en impuestos. Sin embargo, el 1% más rico en nuestro país apenas si paga el 24% en impuestos de sus ingresos. Por lo tanto, podemos decir que somos los trabajadores y trabajadoras quienes estamos sosteniendo este país, y quienes tienen rentas más altas, grandes empresas, fondos, esos privilegiados, lo que están haciendo es cada vez amasar más, pagando menos en relación a lo que tienen. Y eso se redunda en políticas como los privilegios fiscales que en Andalucía está entregando Moreno Bonilla a grandes fortunas. Por tanto, estamos hablando del derecho a la vivienda digna, que requiere de esas ayudas y que no haya penalizaciones impositivas, que no tengan que renunciar los vecinos a ellas. Estamos hablando de una transición ecosocial justa y estamos hablando de justicia fiscal. Y esto, pues en un barrio como La Palmilla, pues es fundamental, porque a mi modo de ver, igual que hablamos antes de que hay democracia si hay unos impuestos justos, una fiscalidad progresiva, también podemos decir que hay democracia si hay cohesión social, si hay cohesión territorial. Y lamentablemente, bueno, lamentablemente no, es una consecuencia del modelo en el que estamos. Ciudades como Málaga tienen una enorme segregación territorial, en donde encontramos en determinados barrios a la población con rentas más bajas y peores servicios y en peores condiciones, y en otros barrios con rentas más altas y mejores servicios, mejores condiciones. Esa segregación hay que romperla. Y esta es una herramienta
sencilla, podemos decir que modesta, que humilde, pero que contribuye a romper esa segregación social. Así que me parece que una iniciativa que no ha partido de nosotras ni de nosotros, sino que ha partido de multitud de organizaciones como las que están trabajando en La Palmilla, eso yo creo que es fundamental, hay que decirlo. Esto parte de la gente que está trabajando en el terreno, por lo tanto hay que cuidarlo, hay que incentivarlo y hay que llevarlo hasta el final. Pues nosotros nos hemos hecho eco y hacemos de herramienta del trabajo que muy dignamente están haciendo otros compañeros y compañeras en el terreno. ¿Y la propuesta no de ley en qué punto se encuentra actualmente? Sí, en el Congreso hay una fórmula que es la que se considera proposiciones no de ley. Eso es una manera de instar al gobierno a que haga algo. Por ejemplo, pues imaginémonos que, como ha ocurrido con la Dana de Valencia, ¿no? Se da una situación sobrevenida en donde se requiere que el gobierno actúe en una determinada manera. Y de una manera, podemos decir, sin precisar con una ley, con una reglamentación de una ley, pero le pides al gobierno, haga usted esto. Eso, en una proposición no de ley, lo solicita, pero eso tiene que ser debatido y aprobado en una comisión. El Congreso de los Diputados tiene sus debates en el Pleno, como suele aparecer en televisión, y los vecinos y vecinas pues habrán visto alguna vez que interviene en la tribuna fulanito o zutanita, y después tiene también esos diputados y diputadas por ámbitos, debates en torno a leyes, propuestas, etcétera. Esto iría a una comisión. En este caso la hemos registrado para la Comisión de Vivienda. De tal manera que en la Comisión de Vivienda, donde están representados los distintos grupos políticos, debatiríamos esta proposición no de ley. Si es aprobada, esa comisión instaría al Gobierno a que efectivamente hiciese esta exención del IRPF a las subvenciones que se reciben por rehabilitación de vivienda a familias vulnerables. ¿Por qué en este punto es importante el tema de la aprobación de los presupuestos a la hora de saber si va adelante o no esta propuesta no de ley? Bueno, en primer lugar, porque unos nuevos presupuestos que contemplen de partida esta cuestión ni siquiera necesitarían de una proposición no de ley. Es decir, el Gobierno puede presentar unos presupuestos con esta medida, con unos presupuestos que a nuestro juicio pueden ser expansivos, es decir, que pueden tener más gasto social, porque es un gasto social que al final dinamiza la economía, no solo garantiza derechos. En el caso de que se tengan que prorrogar, pues habría que hacer una modificación presupuestaria a presupuestos anteriores. Dicho esto, a mí me parece que si no sale la proposición no de ley, ahora hablaremos qué posibilidades hay en torno a si puede salir o no, hay más fórmulas y quiero que también eso en esta entrevista pues las contemplemos. Hay otra fórmula que es preparar una proposición de ley. No una proposición no de ley, que tú le dices al gobierno haga usted esto, sino tú le dices ya cómo hacerlo. Le planteas una ley. Eso tiene un trámite largo y tiene un trámite que también es complejo para nosotros porque no podemos presentar todas las que queramos y hemos de reconocer, hay muchos problemas a los que tenemos que acometer. Por lo tanto, puede que no tuviésemos la oportunidad de hacerlo. Pero hay otra más sobre la cual yo estoy pensando que tiene que ver con, en una ley que toque temas relativos a lo que estamos hablando y que esté tramitando el gobierno o que esté tramitando un grupo parlamentario, a proposición de un grupo parlamentario, pues meter una enmienda con esto, para que nos entendamos. Si hay un grupo parlamentario que está con una ley que quiere llevar a debate y esa ley tiene relación con esto que estamos hablando, nosotros lo incluiríamos en esa ley mediante el mismo mecanismo que la proposición no de ley. Es decir, habría que debatirlo con el resto de diputados de otros grupos y votarlo. Eso quiere decir entonces que a pesar de no existir esos nuevos presupuestos, sí hay vías alternativas para llevar a cabo. Efectivamente. Es cierto que en lo que tiene que ver con la voluntad política del gobierno para llevarlo a efecto, para materializarlo, con unos nuevos presupuestos sería mucho más fácil. El gobierno ahora se va a encontrar más restringido, en caso de que no haya nuevos presupuestos, a unos ya aprobados y por lo tanto las modificaciones presupuestarias pues entrañan mayor complejidad en cuanto a la viabilidad que fundamentalmente el Ministerio de Hacienda plantee, porque aquí va a ser el Ministerio de Hacienda, estamos hablando de un impuesto de lo que queremos modificar, el que va a poner pues las pegas o los resquemores, ¿no? Claro, entendemos entonces nuevos presupuestos facilitan, pero no paralizarían la gestión, ¿no? De esta Efectivamente, no propuesta. necesariamente, sí, sí, sí. ¿Dentro de quiénes creéis que darían apoyo a la propuesta no de ley? Pues mire, estamos en una legislatura muy particular. Yo no recuerdo otra igual en términos de correlación de fuerzas, es decir, hay distintos grupos parlamentarios que están en la oposición, distintos grupos que sostienen al gobierno,
pero dentro de los distintos grupos que sostienen al gobierno hay también distintas posiciones muy marcadas. Tanto desde los que están dentro del gobierno está el Partido Socialista y está Sumar, que es esa coalición de Izquierda Unida, de Movimiento Sumar, de más partidos políticos, y después está RC, que no está en el gobierno pero apoya, Junts, que no está en el gobierno pero está apoyando hasta ahora las medidas fundamentales, PNV, que también. Yo creo que esta medida es una medida que tanto a los grupos que apoyan al gobierno como a los grupos que están en la oposición podría ser susceptible de que fuese apoyada, por distintas razones. Los grupos progresistas, entre los que nos encontramos, por una cuestión de justicia social, podemos entender que esto se tiene que apoyar. Yo creo que eso es un argumento de peso, que creo que tiene que ver con un principio que tiene que regir la acción de gobierno, y es que en un país como el nuestro, que todavía tiene enormes desigualdades y que todavía reconoce que tiene un sistema fiscal que es manifiestamente mejorable, que es injusto, esta medida es paliativa, no resuelve un problema, pero mitiga una situación. Yo creo que desde un mínimo concepción progresista lo tienen que apoyar. Pero después tenemos a los grupos de conservadores de derecha, y aquí a lo mejor tocamos una fibra, y es por donde creo que deberíamos apelar, y es que, como hemos visto, el Partido Popular está continuamente diciendo que vivimos un infierno fiscal, que se cobran muchos impuestos, y de hecho el Partido Popular, en las comunidades autónomas en las que gobierna, está dando privilegios fiscales a los ricos. El hecho de eliminar un impuesto en su narrativa no tiene por qué suponer un problema mayúsculo. Y ahora voy a una cuestión más, podemos decir, perversa. Si el Partido Popular ve que el Ministerio de Hacienda, en manos del Partido Socialista, encuentra problemas para aplicar esto porque no le salgan las cuentas, dice, pues tengo una oportunidad para meterle el dedo en el ojo. Yo creo que, a ver, ojalá fuese por otras intenciones, pero no me importa. Creo que la medida es buena. Y si esa medida se puede abrir paso, porque tanto desde grupos que están ahora mismo apoyando al gobierno o en el gobierno, como es el caso de Sumar Izquierda Unida, y grupos que están en la oposición, por la razón que sea, apoyan esta medida y sale esa proposición no de ley, pues ya tiene una herramienta el gobierno de coalición para hacer las modificaciones presupuestarias que correspondan. Tony, muchas gracias. Vamos a concluir la entrevista, no sin antes comentarle que aquí en Cerca de tu Casa, que es el programa diario de Color Comunitaria, la mayoría de los viernes, por no decirte todos los viernes, tenemos nuestro espacio de tertulia. Y evidentemente este tema de la proposición no de ley va a condicionar nuestra próxima tertulia. Toda esta entrevista ha sido para describirle bien a la ciudadanía, bien sean implicados, porque sean quienes se beneficien de esas subvenciones y estén interesados en saber qué sucede, o bien sea los que no están implicados, pero que entiendan la situación, a los que nos hemos dirigido. Me gustaría, de cara a nuestra tertulia, un mensaje que le pudiese dejar sobre todo a esos vecinos, a esas vecinas que sí tienen un interés, o también a esos vecinos, vecinas y trabajadores que han constituido esa idea que ha llegado a esta propuesta no de ley, como bien has indicado al principio, que han sido ellos mismos quienes lo realizan. Lo primero, agradecérselo. Agradecerle a los vecinos y vecinas que una reivindicación que es justa, pero que muchas veces se queda simplemente en la conversación con otro vecino, haya sido una reivindicación que se ha organizado y se ha planteado. Por lo tanto, que ya implica también a los grupos políticos, que son quienes tienen ahora mismo que darle salida. En segundo lugar, un agradecimiento también porque lo que pueda parecer un problema en una comunidad de vecinos de La Palmilla, en realidad es un problema que atraviesa muchos barrios de nuestro país, muchos barrios de Andalucía. En Andalucía sabemos que tenemos 10 de los barrios vulnerables, de los 10 de los 15 barrios, perdón, más vulnerables del conjunto del país. Por lo tanto, lo que están haciendo en La Palmilla estos vecinos y vecinas no solamente es por ellos y por ellas, es algo que contribuye en muchos otros sitios de Andalucía y de nuestro país, y que va en una línea de tener bueno, pues una sociedad más justa, una sociedad donde los derechos efectivamente se garantizan y se materializan, porque todos estamos acostumbrados a que nos recuerde la Constitución, pero los derechos, aparte de estar escritos en una Constitución, tienen que estar materializados, se tienen que realizar. La propuesta me parece muy inteligente porque mediante una medida técnica relativamente fácil, que ya se está abordando en otras cuestiones. Tenemos un debate ahora mismo, que es el tema del salario mínimo interprofesional. Se ha subido el salario mínimo interprofesional, pero con la última subida superaba un tramo en el cual ahora mismo se le iba a cobrar el IRPF a 2 de cada 10 que le habían subido el salario. Pues bien, ahora se está viendo, se está negociando cómo se exonera de ese IRPF o se compensa ese IRPF. Por lo tanto, la medida que aquí se plantea, en realidad, es inteligente porque está tocando también situaciones muy similares que se dan con otras cuestiones como el salario mínimo interprofesional. Y en tercer lugar, igual que agradecer, también animar. Creo que al final
una sociedad avanza no ya solo por lo que las instituciones planteen, sino fundamentalmente por lo que la calle obligue a las instituciones a hacer. Y hay gente muy poderosa que tiene mucha capacidad para influir en los gobiernos. Hay gente muy poderosa que no se tiene por qué organizar, que solo tiene que levantar el teléfono y condiciona leyes y condiciona votaciones. Y lo hemos visto en esta legislatura, como determinadas votaciones en algunos asuntos, como cobrar más impuestos a las energéticas, como los impuestos a los bancos, pues de repente levantaban el teléfono y esas votaciones caían. Pues yo animo a vecinos y vecinas a que den ejemplo como el que están haciendo en La Palmilla, con una medida que no solo va con ellos, que va con muchos otros barrios y que al final nos comprometa a las fuerzas políticas a pronunciarnos y a tirar para adelante con ellas. Tony Valero, diputado de Sumar en el Congreso, gracias por estar hoy con nosotras. Gracias a vosotras, Blanca, un placer. ¿Estás buscando trabajo pero no sabes cómo hacerlo? ¿Quieres mejorar tus competencias laborales y asegurar tu futuro? Entra en vivesempleasaludable.org y participa en la formación gratuita para la búsqueda de empleo de Acción contra el Hambre. Mejorarás tu búsqueda de trabajo, tu manera de comunicar y tendrás encuentros con empresas. Infórmate en vivesempleasaludable.org. Además, nuestros talleres te ayudarán a mantener buenos hábitos saludables. Proyecto financiado por el Fondo Social Europeo Plus y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía. El 30 de marzo termina el Ramadán y este año, este periodo sagrado para los musulmanes que ya conocemos desde casa, ¿no? Y sabemos que ayunan desde el amanecer hasta el atardecer, pero ¿qué más cosas sabemos sobre el Ramadán aquí en el barrio de Palma Palmilla? Para eso contamos hoy con Iva Rafai, muy buenas, bienvenida. Hola. Y también está con nosotras Hadisha El Mahalafi, muy buenas. Sí, buenas. ¿Cómo transforma vuestro día a día aquí en el barrio a la hora de haber convivencia entre las personas que sí practican Ramadán y las que no? ¿Cómo es esa convivencia a la hora de estar aquí en Palma Palmilla? Para mí como estudiante, más que nada, bueno, los horarios es muy complicado a veces porque no, obviamente no están adaptados a nosotros, pero es cuestión de adaptarse. En plan, nosotros a los horarios y intentar, pues, poder manejar ambas cosas a la vez, pero ¿Nos podrías poner algún ejemplo, Iva? pues algunos de los ejemplos, por ejemplo, yo estoy en el apoyo también, o sea, doy clases de apoyo y claro, cuando llegó el Ramadán, pues el horario del apoyo era el mismo que teníamos a la hora de comer Sí. y no podíamos ir, obviamente, y estaban las clases obviamente vacías y eso pues es bastante complicado algunas veces, pero lo pueden manejar, sí, eso. Claro, en ese aspecto, por ejemplo, se puede notar, Jadicha, para ti, algún momento en el que... Sí, a mí todo el día está complicado. Este año más. ¿Por qué? ¿En Porque, qué aspecto? porque me levanto para comer en la madrugada y luego que necesito llevar a la niña al autobús para ir al instituto. Luego me necesito traer la otra niña a las 9:20 a su cole. Luego que me necesito preparar la comida y por la tarde tengo clases. Algunas veces a las 4, por ejemplo, hoy chingo a las 7:30, las 7:30 empezamos a comer, entonces ya tengo problemas. También para aprender mucho, porque voy a tener el examen el día 24 de abril, que me quedó un poquito con complicación de preparar la comida, de ir aquí, muchas cosas. Eso es verdad, a mí me pasa muchísimo porque por la madrugada hay que despertarse y tal, y nos despertamos y tengo nada más que 2 horas, 4 horas con suerte de sueño, y luego ya por la tarde necesito descansar, pero no tengo tiempo porque tengo que estudiar y tal, imposible. Cuesta conciliarlo todo, ¿no? Y que todo vaya de una forma más fácil. Jadicha, ya que te tenemos aquí, ¿es distinto a practicar el Ramadán aquí en España, en Palmilla, a cuando se practica allí en Marruecos?
A mí es normal que practicar Ramadán normal, porque aquí también respecto que los vecinos y eso no tenemos ningún problema. Estamos muy bien y disculpa, es que, ay, es que también comprimos aquí muchas cosas, hay comida, ahora todo hay aquí en el barrio. Por ejemplo, hay carnicerías marroquí, hay comida en Carrefour, Mercadona, todo lo que necesitamos lo comprimos. Solo que hay los costumbres de Marruecos, que todo el mundo está preocupado en la calle a comprar comida preparada en la calle. Eso que la diferencia. Hay mujeres que no están en calle, muchas cosas que son solamente de la persona, pero de la comida eso es normal. Tenéis un momento, ¿no? Que es el de romper el ayuno, que eso tiene un nombre, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo se llama ese momento en el que rompéis el ayuno juntos? Iftar. El Iftar. iftar, ¿no? Existe, o sea, ¿eso se comparte aquí en el barrio entre familiares o entre vecinos? A ver, yo es que mi familia es un poquito apartada, o sea, no conocemos a mucha gente del barrio. Hemos vivido aquí de toda la vida, pero no, mi madre ha sido de trabajar mucho, así que nunca ha hecho muchas amigas aquí en el barrio. Pero cuando sí tuvo amigas aquí, pues ya se han mudado y tal, siempre venían a nuestra casa, comíamos algo, nosotros íbamos a su casa y era, pues compartíamos bastante y pues si ella cocinaba algo, pues al día siguiente mi madre iba a cocinar algo y estábamos siempre juntos. Ujú. Y en cuanto a familia, pues es una pena porque yo nunca lo he vivido, pero mi madre siempre me ha dicho que es muy bonito pues celebrarlo con la familia. Pero como no tengo familia aquí, pues Sí, nosotros también, pero nosotros no fuimos en ningún lado, no también con ninguna persona, solamente una vez que yo invito a un chico con su novia, ella es española y el chico es marroquí, como ella nunca ha hecho, pero ella con su novio la ha hecho. Ujú. Este año la ha hecho con su novio. Ah, ella por iniciativa propia. Sí, y vino con nosotros, yo la invito una vez que viene a comer con nosotros, pero no, eso ya está, nunca se encontramos con otra persona, güey. Yo Ujú. tengo amigas aquí, lo conozco, pero como ir en su casa, su viene en mi casa para comer, ¿no? Entiendo. ¿Y cómo creéis que el resto de los vecinos, de las vecinas, conocen bien lo que es el Ramadán? ¿O se podría conocer un poquito más sobre él a las personas que evidentemente no lo practican? yo creo sinceramente que se puede perfectamente conocer mucho más y la gente pues no conoce lo suficiente. De hecho, casi que no conoce nada. Yo recibo siempre las mismas preguntas cada año y llega a ser cansino. Y cuando veo a otras personas musulmanas, me dicen, es que es exactamente las mismas preguntas que recibimos. ¿Cuáles son esas preguntas? Por ejemplo, la típica pregunta de, ni siquiera agua, o no puedes comer nada en todo el Eso, mes. sí. Y yo en plan, a ver, por la noche sí se come. Y me dice, pero entonces es como un ayuno. Y yo, en plan, sí, es que se trata de un ayuno. O la típica pregunta de, ¿y qué no podía hacer? ¿Qué podía hacer? O cuando, mm, yo lo que no entiendo siempre cuando estamos en Ramadán, es cuando a la gente le da por traer comida para compartir, no sé qué, y no saben que estamos ahí. Uy, perdón. Y yo sé que no lo hacen a malas, pero ¿Creéis que hay curiosidad a la hora de conocer lo que es el Ramadán? sí, mucha. Yo, por ejemplo, mi amiga Vicky, que ha estado aquí, algunas veces me ha llegado a decir, no, yo quiero intentarlo, yo quiero probar, sobre todo por la comida, que está muy buena, no sé qué, pero También es que el Ramadán, al fin y al cabo, no es solo el ayuno, ¿verdad? También hay otro ejercicio detrás de ese ayuno. ¿Podríais Claro, explicarlo? es una parte muy pequeña de Ramadán, es la comida, porque necesita leer el Corán, rezar mucho, y no habla mal. También la palabra que sale de la boca que no puede salir mal.
también lo hace de corazón, que lo hace están contentas, no nervioso, digo, "Oh, yo tengo el Ramadán, pelea con alguien, eso no. Pero en últimos años yo veo que los chicos que fuman y eso, tienen problemas, que ponen nerviosos, peleando, eso, pero no. Es Ramadán de hacerlo de corazón, primero, porque Ramadán también no es solamente para quitar la comida, también es saludable, muy, muy saludable, porque también el Islam tiene que se quiere hace 2 días en la semana, el jueves y el lunes, y hacerlo es muy bueno para la salud. Entiendo entonces que hay ese ejercicio, ¿no? Del ayuno religioso, ese ejercicio también personal, ¿no? No, sí, pero Reflexivo. es una de fundamentos del Islam. Si Ujú. no lo haces, no eres musulmán. Entiendo. Es que como también comentaba Iva, lo de que existen personas que no son practicantes, que no son musulmanes, pero que tienen curiosidad, ¿no? Por practicar el Ramadán. Creo que, o sea, a mí siempre me han enseñado y educado desde la idea de que eh, nosotros tenemos que recibir a cualquier persona, o sea, no puedo rechazar ni decirle a alguien que no lo intente, Eso, porque sí. quién sabe, a lo mejor pues decide hacerlo y pues, en un momento en adelante se convierte en musulmán, quién sabe. Entonces tengo que estar abierta y pues poder responder a cualquier duda y pues siempre y cuando sea desde la curiosidad, yo no tengo ningún problema. ¿Creéis que se hace también desde el respeto, ¿no? A esa Ujú, religión. Claro, sí. sí. Haría falta entonces, he encontrado en vuestro discurso que haría falta el dar a conocer mejor lo que es el Ramadán, porque todavía hay gente que no sabe bien lo que es. ¿Cómo conseguiríais vosotras que las personas del barrio se enteren de lo que es el Ramadán? ¿Cómo lo haríais? Mm, Es que le explico lo que yo siento de Ramadán. Por ejemplo, en mi clase sigue diciendo, oh, qué lástima, que no puede comer, no puede vivir. Y le he dicho que no. Es normal, que estoy muy contenta y no tengo ningún problema. Yo trabajando en mi casa, yo hago lo que quiero, pero no tengo problema en Ramadán. Ese es un problema que me encuentro mucho también, que la gente cuando dices que estás en Ramadán te ve desde la lástima, desde la pena, uy, qué pena que no puede comer. Y, y yo en plan, pues, a ver, que no pasa nada, o sea, yo sigo pudiendo comer, simplemente no en el mismo horario que comemos las demás personas, pero no me voy a morir porque no coma a las 2 de la tarde. Lo que pasa que, pues, me gustaría que eso, que la gente, en vez de mirarnos desde la lástima, pues mirarnos un poquillo desde la curiosidad de que, uy, ¿por qué será? ¿Por qué lo hace? Otra de las cosas que me han dicho también es, oye, pero si no están tus padres aquí, ¿por qué sigues sin comer? Puedes comer aquí, no pasa nada, no se lo vamos a decir a tus padres. Y yo en plan, pero es que yo lo hago voluntariamente, yo no lo hago porque me lo digan mis padres. Y yo, si yo quiero no comer, yo quiero no insultar, yo quiero o sea, yo quiero seguir mi religión, pues lo voy a hacer y no porque tengo mis padres. Solo me queda agradeceros, Iva y Jadisha, que hayáis estado aquí. Las dos son vecinas de Palma Palmilla y nos han dejado pues un prisma, una visión y sobre todo algunos puntos que quizás yo creo que ni siquiera nos replanteábamos desde casa, ¿no? Como eso de que coincida el horario de estar estudiando, ¿no? O algunas clases con la hora en la que rompemos el ayuno. Es curioso, ¿no? Cuando hablaba con ustedes me decíais, ¿en qué horario vamos a tener la entrevista, ¿no? Lo más pronto Sí, posible. Al fin y al cabo eso ayuda, ¿no? Y beneficia sí. a poder cumplirlo todo mejor. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotras. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós. colorcomunitaria.org 107.3 FM. Gracias por estar con nosotras un día más. Han escuchado a Blanca Duque Serrano en el control técnico, a la compañera Noemi Carbonet. No olviden buscarnos en redes sociales y seguir a Color Comunitaria, la radio comunitaria de Palma Palmilla. Hasta mañana. Este programa se hace gracias a la colaboración de la Junta Municipal de Distrito 5 Palma Palmilla del Ayuntamiento de Málaga.